voy a comenzar, colega Germán García, con unas declaraciones de la alcaldesa Claudia López en octubre de 2020, en medio de la peor crisis del siglo, en medio de la pandemia, cuando los funcionarios, algunos muy amigos de ustedes, colegas, los funcionarios de la administración, estaban sin recibir el pago de sus honorarios, en plena pandemia. ¿Y qué dijo la señora Claudia López? Voy a leerlo textualmente. Dijo: le mandamos a nuestros amigos de la administración anterior que nos dejaron semejante chicharrón, refiriéndose a Bogdata, por supuesto, la alcaldesa Claudia López. Dijo en la FM: aquí le hemos adoptado el hijo con todo el cariño, pero nos ha sacado un poquito de canas, ya casi lo sacamos adelante. Y después dice, a Raulito, refiriéndose al secretario general de Peñalosa, que hoy está como presidente del Fondo Nacional de Garantías. Eso sí, el peñalosismo es una cantera de liderazgos nacionales. A Raulito le mandamos un abracito. Te hemos pensado con mucho cariño, Raulito, pero ya casi. Esta es como la tercera vez que le ofrezco excusas a nuestros contratistas y funcionarios. Eso fue hace 2 años, octubre del 2020. Y el chicharrón de Raulito sigue intacto, señor secretario. Hoy, se lo puedo asegurar, la página está caída como estaba ayer y como ha estado todos los días, y los bogotanos no han podido pagar los impuestos. Ese chicharrón sigue intacto, pero fíjense ustedes, esa parálisis financiera que se dio hace ya 17 meses, pues nos permitió realizar el debate de control político que hicimos aquí en diciembre del 2020, en el cual yo fui citante principal y titulé Cronología de un fracaso. Y fíjense lo bien que me salió. Parezco profeta, y no solo por la barba. Todo, absolutamente todo lo que dije se ha cumplido, señor secretario. Me van a tener que canonizar. Fue la cronología de un fracaso. Y fíjense ustedes que yo dije en ese momento, y lo probé, que Bogdata iba a seguir generando traumatismos, y eso ha pasado. Un contrato que debía culminarse el 31 de diciembre del 2019, pues sigue a 2022 en ejecución. Y señor secretario, esto hasta ahora sigue hasta septiembre de este año. Y pasa de 39.828 millones de pesos a costar 64.349 millones de pesos. Y pasa de tener un plazo de 2 años a tener un plazo de 58 meses y 1 día. Se termina el 20 de septiembre. Y ha tenido nada más y nada menos que 10 modificaciones, algo de lo que ya hablaron quienes me precedieron en el uso de la palabra. Pero entonces aquí lo que vemos es que se ha vuelto costumbre de la administración, señor secretario, proteger a los contratistas que no le cumplen a esta ciudad. A eso es a lo que se dedica, y ya les voy a contar cuál ha sido todo el trasegar que he pasado yo para tratar de defender los derechos y el patrimonio de los bogotanos. Porque esto no ha sido, como dicen algunos aquí, que pues no los veo, que es que el concejal tuitero, que el concejal solamente está en Twitter, como si no estuviera yo aquí sentado calentando esta silla todo el día, escuchando debates inanes de proyectos de acuerdo que no sirven para nada, y también haciendo mi trabajo de control político. Y este tema de Bogdata ha implicado debates de control político, proposiciones, solicitudes a la Contraloría, a la Procuraduría, y además una acción popular que en este momento está en manos de un juez, y ya les voy a hablar más de esa acción popular. Pero, ¿qué ha hecho mientras tanto la administración? Defender a la Unión Temporal Core Tributario. Y aquí voy a citar algo que decía el secretario de Hacienda hace poco tiempo, porque es que esto no solamente ha sido usted, señor secretario de Hacienda. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, señor presidente, si me permite. Y es que hay otro contrato que también tiene un patrón similar a este. Modificaciones, adiciones, complicidad de la administración con el contratista, y es la Casa Ecológica de los Animales, que
pues esta administración que se dice tan verde ha dicho que es la solución de fondo para los problemas de la UCA, pero resulta que eso es otro chicharrón que también les dejó la administración anterior y que no han sido capaces de solucionar y que ahora tendrán que asumir las responsabilidades políticas. ¿Pero qué hacen? Defender a los contratistas. Decía usted, señor secretario, desde que asumimos la administración en enero de 2020, y ojo con esto, porque ustedes sabían en qué se estaban metiendo, desde que asumimos la administración en enero del 2020, le estamos exigiendo al contratista el cumplimiento estricto de las obligaciones con la Secretaría Distrital de Hacienda. Una vez más, he pedido internamente revisar el origen de los posibles fallos y tomar acciones inmediatas pertinentes. Y yo le puedo decir, señor secretario, que ustedes han hecho todo lo contrario. Ustedes han pospuesto las audiencias. Ustedes han buscado todas las formas legales para proteger a ese contratista y lo hicieron incluso en la audiencia del pacto de cumplimiento cuando estábamos ante la juez discutiendo la acción popular que yo tengo en curso. Una cosa es lo que ustedes dicen y otra cosa muy distinta es lo que en realidad hacen. Ustedes tienen la capacidad, se las da la ley 80, de decretar la caducidad de ese contrato, señor secretario. Y eso es lo que yo vengo a pedirle hoy en este estrado, señor secretario, y ojalá me mirara un segundo. La caducidad de ese contrato no es nada más. Esto es una decisión política, mucho ojo de la alcaldesa. La alcaldesa pudo haber decretado la caducidad de ese contrato desde el principio de su administración, porque sabía, y las palabras que le dirige y los abrazos que le envía Raulito lo demuestran, sabía que era un chicharrón, como literalmente lo describe la alcaldía. Y ahora vamos a hablar de las actas del empalme, que también son muy interesantes, señor secretario. Entonces, en lugar de decretar la caducidad del contrato, lo que hacen es seguir protegiendo al contratista, así eso cueste lo que ha costado, modificar el calendario tributario, poner en aprietos a los ciudadanos que necesitan, por ejemplo, los pacisalvos de los impuestos, del impuesto predial y de otros. Es tan así, es tanta la complicidad de esta administración con el contratista que el 12 de abril, cuando ya estaban presentando los problemas para el pago de impuestos de millones de ciudadanos, pues la Secretaría le adicionó, señor secretario, y usted no me dejará mentir, 5.150 millones de pesos más al contrato. Y esto llega al límite, ayer lo veíamos, esto llega al límite de lo que se le puede adicionar al contrato. Y entonces yo le pregunto una cosa, señor secretario, ¿ustedes qué van a hacer con el chicharrón de Raulito cuando ya llegaron al límite de las adiciones que les permite la ley? El límite, no le pueden adicionar casi que un peso más a ese contrato. Y el chicharrón de Raulito sigue ahí, incólume. Entonces, pues lo que van a hacer seguramente es inventarse otro contrato, ya lo veremos, por, no sé, servicios técnicos asistenciales nivel 22 para ver si le siguen metiendo plata a algo que no han querido corregir. Esta administración inaugura una nueva clase de contratación y es la contratación blindada. Está blindada contra todo. Aquí no ha habido poder humano, ni legal, ni de ningún tipo, que haga que la administración ejerza sus funciones. Es que aquí no se pueden inventar el cuento, por ejemplo, que echa siempre la alcaldesa cuando se habla del metro, que es, no, es que esto va a traer unas consecuencias multimillonarias porque el contratista va a demandar. No, el contratista ha incumplido una y otra vez y la administración hace mucho tiempo que tiene la facultad para decretar la caducidad de ese contrato. Lo puede hacer de manera unilateral, señor secretario, pero no, están blindados. Yo se lo advertí, como decía hace un momento, a la personería, a la Contraloría de Bogotá, que además, pues también yo he pedido, y no sé si ustedes lo recuerden, que yo presenté una proposición que presidente en ejercicio, presidente Amin, esa proposición nunca se discutió. Yo presenté acá una proposición para que este consejo le pidiera a la Contraloría General de la República el control preferente sobre esto y pues eso nunca se discutió. Y ahora voy a hablar también de eso. Aquí ni el control político, ni las solicitudes ante los entes de control, ni las solicitudes formales que yo le he hecho a la administración
han logrado detener este desastre. Esto sigue así y por eso tomé la decisión de presentar esa acción popular que sigue viva, señor secretario. Y donde además, fíjense ustedes, yo en la audiencia de pacto de cumplimiento añadí unas pruebas sobrevinientes, como son los 9 hallazgos administrativos de la Contraloría, también las respuestas de la personería a la proposición de la concejal María Victoria Vargas, que deja claro que este contrato sigue por el mismo camino. Y les cuento qué pasó, señor presidente, en la audiencia de pacto de cumplimiento, que para los que nos ven en redes sociales, que son legión, probablemente no sepan, eso es una audiencia de conciliación. Entonces es como cuando a ustedes los demandan por injuria y calumnia, que eso se ve mucho por acá. Entonces hay una conciliación y llegan las dos partes a conciliar. En este caso, las tres partes. Este concejal que puso la acción popular, la administración que en teoría defiende los intereses de los bogotanos y el contratista que es un privado que se está engordando con esto. Y era una sinfonía ver a los abogados de la administración, de los mejores del país, con los abogados de la unión temporal, uno a la derecha y el otro a la siniestra, juntos, señor secretario, en contra de este concejal, que lo que les pedía en el pacto de cumplimiento era lo siguiente. Y ustedes me dirán si estas peticiones son descabelladas, porque a estas peticiones fue a las que se opuso la administración. Yo pedía en la audiencia de pacto de cumplimiento lo siguiente: que la administración y el contratista, UTECOR Tributario, acogieran las observaciones recomendadas por el interventor. Pedía que acogieran las observaciones presentadas por el interventor. Pedía, segundo punto, que toda nueva modificación del contrato se hiciera por hechos justificados y que los imprevisibles se probaran ante la jueza. No es mucho pedir, ¿cierto? Pedía que adelantaran los procesos sancionatorios correspondientes, señor secretario. Eso fue lo que yo pedí ante la juez en la audiencia de pacto de cumplimiento. ¿Qué más pedía? Que el contratista asumiera patrimonialmente los sobrecostos del contrato, incluyendo los que se han generado por el costo de la interventoría, porque la interventoría también cuesta. Y adivinen ustedes qué hizo la administración. La administración se puso del lado del contratista y no aceptaron esa conciliación. ¿A ustedes de verdad les parece, colegas, que era mucho pedirle esto a un contrato de 70.000 millones de pesos? ¿Era mucho pedir que se adelantaran los procesos sancionatorios? Es que eso yo no debería ni tener por qué pedirlo, señor secretario. Esa es su obligación. Y bueno, pues yo no me rindo tan fácil, colegas. A mí me gustan las luchas imposibles, como a un candidato por allá de Boyacá. Esto, pues yo voy a seguir dando esta pelea y por eso también, pues bueno, digamos que aquí yo lo he utilizado todas las herramientas políticas, administrativas, judiciales, y aunque a veces uno pierde la esperanza, pues yo insisto y voy a traer aquí una solicitud nuevamente. Voy a volver a traer esta proposición y quiero pedirles, colegas, que me la firmen. Voy a pasar de curul en curul, como pasa a Nilsson cuando les está pidiendo el voto. Voy a pasar de curul en curul pidiéndoles la firma, porque yo creo que no es mucho pedir que este consejo pida las facultades de control preferente a la Contraloría General de la República. Y les voy a repetir una anécdota que ya les había contado, señores de la mesa directiva, al final de mi debate anterior. Y es que Enrique Peñalosa, el jefe de Raulito, sabía cuál era la magnitud de este chicharrón. Lo tenía perfectamente claro. Cuando ustedes leen el informe final de ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, 2016-2020, y cuando ustedes leen las actas de empalme, que además están firmadas por el hoy secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, pues ustedes encuentran que aquí ya había un incumplimiento. Lo que en teoría debía haberse entregado en diciembre del 2019, la alcaldía de Peñalosa lo entrega como una quimera.
Y dice, bueno, esto va a mejorar, esto no sé qué, tal, pero aquí cuando ustedes llegaron, sabían que eso no estaba siendo, el contratista no estaba cumpliendo con los tiempos. Y Enrique Peñalosa, el 2 de enero del 2020, le solicita a la Contraloría General de la República que tome cartas en el asunto, que asuma el control preferente. Y la respuesta de la Contraloría es, pues muchas gracias, pero usted ya no es el alcalde, porque solamente dos actores pueden solicitar eso, el alcalde mayor de Bogotá o este consejo, que es la primera autoridad del Distrito Capital. Entonces la respuesta que le dan a Peñalosa es no, usted ya no es el alcalde, aquí quien tiene que pedir eso es Claudia López, pero Claudia López lo único que hace es mandarle abrazos a Raulito. Ella no lo va a solicitar, nosotros podemos hacer eso y yo creo que no es mucho pedirles a ustedes que me apoyen en esta iniciativa para que sea la Contraloría General de la República la que asuma el control preferente de este proyecto. Y bueno, pues vimos que todo lo que nos dijeron ustedes sobre Sí Capital, que no servía, que estaba desactualizada, que había que cambiarlo, pues usted mismo admitió en el debate ayer, señor secretario, que el botón de pagos, por ejemplo, que es por donde están recogiendo la plata, sigue funcionando con Sí Capital. Y algo que creo queda muy claro con todo este desastre, con esta debacle, y es que es una muy mala idea generar dependencia de un tercero cuando los procesos se tienen in-house. Es una muy mala idea. Yo aquí voy a darles a ustedes un voto de confianza. Y no voy a decir que ustedes están, permítame, presidente, ya voy concluyendo. Yo no voy a decir aquí que ustedes están defendiendo al contratista porque lo están sobornando. No, no voy a decir eso, no tengo ninguna prueba de eso. Voy a darles un voto de confianza. Ustedes están defendiendo al contratista porque se metieron en un chicharrón que los tiene hasta las pestañas y del que no saben cómo salir. Y eso es culpa de Enrique Peñalosa, que metió a un tercero aquí y que generó una dependencia a largo plazo, porque es que esto no se acaba con este chicharrón. La dependencia es casi que a perpetuidad. Ahora todas las demás instituciones del distrito van a tener que migrar a estos mismos softwares y los vende él mismo. Y las licencias ya lo vimos, cada vez que se aumenta la base tributaria hay que comprar más y más y más licencias. Esto es un absurdo. Y finalmente termino con unas preguntas, señor secretario. Presidente, permítame, voy a concluir con estas preguntas puntuales para que el secretario me las responda por derecho de petición. Primero, ¿cómo se dimensionó el proyecto del ERP distrital para su funcionamiento? Esto es lo que ustedes preguntaron en las actas de empalme. Entonces, la pregunta es si esto fue lo único que ustedes preguntaron. Le pueden dar traslado a Felipe Jiménez. Si lo único que preguntaron sobre un contrato de 40.000 millones de pesos en ese momento era esto, ¿cómo se dimensionó el proyecto de ERP distrital para su funcionamiento? ¿Se ha realizado una plantilla de interoperabilidad entre SAP y Bogdata? Eso es todo lo que aparece en las actas de empalme. Eso es todo. No preguntaron nada más si estaba cumpliendo o no. ¿Cuál era la proyección a futuro de esto? Nada. Lo que demuestra pues también una enorme irresponsabilidad de quienes hicieron ese empalme. Y quiero que me informe, señor secretario, de manera verbal y escrita, cuántos funcionarios, y esto es importante, cuántos funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda que hayan estado en la implementación de Bogdata han salido de la entidad. Por favor, indique, señor secretario, los cargos que tienen. ¿Cuál era el rol en la implementación de Bogdata y cuál fue la causa de su salida? Porque aquí tampoco vamos a poder permitir, señor presidente, y ya voy a terminar, esta es mi última pregunta, aquí tampoco vamos a permitir que sean los funcionarios de la Secretaría de Hacienda los que terminen pagando los platos rotos por el chicharrón de Raulito. Muchas gracias, señor presidente.